Ocurrió en una oportunidad que viajábamos en dos motos, con Poroto haciéndome de copiloto a mí y Hernán e Iván en la otra máquina. Tras oscurecerse el cielo inesperadamente, nos agarró una tormenta de granizo que nos obligó a arrojarnos de nuestras motos bajo algunos árboles, al costado de la Panamericana. Poroto se tiró de la moto con tal envión, debido a los pinchazos que sentía bajo la lluvia de piedras, que rodó por un barranco cuesta abajo, y solo apareció un rato más tarde, rengueando y con el rostro cubierto de barro. Era pleno verano, y por alguna razón llevábamos con nosotros la cabeza de un mono, parte del disfraz que me había robado en mi periodo de trabajo en el parque de entretenimientos. Tras el granizo se desató una fuerte lluvia que nos obligó a guarecernos bajo un puente, en compañía de otras personas. Con la única intención de pasar el rato, me coloqué la cabeza del mono y comencé a simular el andar simiesco bajo la lluvia, y mientras me subía y bajaba de algunos árboles que se hallaban al costado del camino. Al escuchar las risas de aprobación de mis amigos e incluso de algunas personas que yacían bajo el puente, pero también al ver que algunos autos aminoraban la marcha para ver qué era aquello, consideré oportuno el desnudarme para dar más realismo a la escena. Bajo el puente se encontraban algunas chicas, pero nadie se quejó ni se sintió ofendido al ver que yo pululaba de árbol en árbol, retorciéndome y arrancando ramas que simulaba comer, completamente en pelotas. Demasiado ocupados estaban todos mirando cómo los autos se detenían, con sus ocupantes incrédulos de ver lo que veían, y todos reían a carcajadas. Un poco más tarde, y tras reanudar el viaje, distinguimos al costado de la ruta un verdadero torrente de agua que bajaba luego del aguacero. Nos detuvimos para ver aquel inesperado río caudaloso que corría sobre el asfalto. En algún momento alguien sugirió, la verdad que no recuerdo en realidad quién, que estaría bueno arrojarnos en aquella agua, para dejarnos llevar por la corriente. Poroto y Hernán se negaron, pero Iván y yo no tardamos en introducirnos en el torrente de agua oscura cuesta abajo. Un cuarto de hora más tarde volvíamos en motos a nuestras casas. Creo que el primero que sintió los síntomas fui yo, y no fue más que un leve cosquilleo en la cintura. Pero luego, poco a poco, empecé, y por lo que podía ver, Iván también, a sentir picazón en cada una de las partes de mi cuerpo. Y aunque al comienzo pude rascarme y conducir la moto al mismo tiempo, la desesperación fue haciendo que esta acción se volviera cada vez más difícil y también más peligrosa. Llegué a casa como un demente, como si tuviera el cuerpo completo cubierto de hormigas rojas enfurecidas. Mi madre no entendió nada al verme arañándome por todas partes, y menos comprendió al verme correr al baño para darme una extensa ducha. Por algún motivo, el baño solo consiguió estimular la picazón, por lo que me encerré en mi habitación para tirarme en la cama, a fin de rascarme hasta morir. Recuerdo al intentar una y otra vez llorar de la desesperación, sin éxito. Finalmente decidí echarme encima del cuerpo talco, lo que hizo que por fin mi tormento aminorara. Aunque debo decir que dejé perpleja a mi abuela, pues entre las idas y venidas del baño a mi habitación me la crucé en el pasillo, y ella no pudo sino marcharse a la cocina suspirando, al verme con el cuerpo transpirando un polvo blanco. De seguro pensó estar tan solo ante otra de mis excentricidades. A este punto ni sabía dónde habían quedado mis amigos, y ni lo que pensaba mi madre, pero ya nada importaba. Poco a poco me iba librando de aquel infierno de picazón. Y es que muchas de las experiencias con Iván tuvieron este tipo de situaciones violentas. En otra oportunidad habíamos ido a bailar a San Miguel, en la coupé Taurus por la que entonces Iván tenía. Como hacíamos con frecuencia, bebíamos inconscientemente en el viaje, y al llegar al centro de San Miguel, en la zona de los boliches, estando ya borrachos, nos sentimos estimulados al ver el inmenso ajetreo de la noche. Nada más ingresar a la avenida principal, se situó a la par nuestra una Taurus similar a la de Iván y comenzó a acelerar. Tras la evidente provocación, Iván presionó a fondo los pedales y cuando me quise dar cuenta ya íbamos a una velocidad demencial.
No recuerdo si ganamos o no la carrera, pero recuerdo que al final de la avenida la calzada se reducía abruptamente, por lo que el auto de Iván voló algunos metros y al caer tiñó el asfalto con una lluvia de chispas. Nos reíamos como dos dementes, a carcajadas y a los gritos. Una vez estacionado el auto, nos fuimos a la entrada del boliche. Como vea mucha cola, nos fuimos a mear en la pared que estaba a la vuelta. Recuerdo todo borroso y la cara de Iván a unos centímetros de la mía, mientras orinábamos contra el muro. Iván me preguntó, una vez más en aquel momento, si sabía que yo era su mejor amigo, y esto sin dejar de mear, apoyando la cara y los labios contra el cemento del muro, mojándose los pantalones al orinar, como yo, al lado de él. Pero tras el instante de sentimentalismo, nos dirigimos a la entrada del boliche. La noche estaba, como dicen, en pañales, y no había tiempo que perder. Una vez adentro y, tras beber algo más, nos pusimos a diestra y siniestra a hacer las intervenciones, ya sin control, mientras bailábamos, mientras intentábamos besar a alguna de las chicas que se nos cruzaban. En las supuestas caídas que hacíamos, nos tirábamos al suelo y por las escaleras, por lo que terminamos por rasgarnos la ropa y lastimarnos los codos y las rodillas. Finalmente los encargados de seguridad local nos echaron a la calle, pero, no sé cómo, convencimos al portero para que más tarde nos dejara entrar de nuevo. Y volvieron a echarnos a la calle, y debo jurar aquí que, no sé cómo lo conseguíamos, pero la verdad fue que volvimos a entrar una y otra vez. Creo que en el fondo le caímos bien a los de seguridad, pues veían que no molestábamos realmente a nadie. Nos consideraban unos pobres estúpidos que solo necesitaban llamar la atención, pienso yo. La hora avanzó y cobró factura sobre Iván, que luego de sentarse en un banco se quedó dormido. Yo me dediqué a hablar con cada una de las mujeres que pasaban junto a mí, hasta que conseguí caerle simpático a una, y al poco comenzamos a besarnos. Ocurrió que la chica en cuestión estaba acompañada por una amiga, por lo que al mencionarles a ambas de que tenía un amigo, me pidieron que lo llamara. Creo que obvié el mencionarles que Iván estaba completamente borracho, al igual que yo. Pero pienso, al considerar hoy que nos aceptaron en el estado en que nos hallábamos, que ellas también lo estaban. Lo que pasó fue que Iván no vino hasta nosotros, pues apenas podía moverse, sino que nosotros fuimos a sentarnos a su lado. Y contra todo pronóstico, Iván no solo consiguió conquistar a la amiga, balbuceando y moviéndose apenas, sino que un rato más tarde salíamos los cuatro juntos del boliche, a buscar el auto. Creo que el plan era ir a la casa de una de ellas, o tal vez ir a un telo, pero la cuestión fue que nunca llegamos a ir a ningún lado, pues Iván había perdido las llaves del auto. Lejos de resignarse, mi amigo utilizó su habilidad para abrir la puerta del auto, pero no le fue tan fácil para sacarle la traba de seguridad al volante. Entonces perdió la paciencia y la emprendió a patadas, con el fin de romper la traba del volante, o tal vez, pienso yo, al volante mismo. Las chicas fueron cansándose mientras pasaba la hora, e Iván seguía sin poder poner el auto en movimiento. Ya amaneciendo, nuestras conquistas nos manifestaron abiertamente que lo lamentaban mucho, pero que tenían que irse. Las acompañé a tomarse un remis, mientras que Iván volvía a conciliar el sueño en la parte trasera del auto. Una vez más solo y envuelto en la peor frustración, me encaminé a la puerta del boliche. El de seguridad al verme hizo un gesto para que entrara como si fuera un viejo conocido. Me introduje una vez más en la pista, y al ser hora avanzada, me resultó más fácil escudriñar el piso. Algo así como una media hora más tarde, entre un montón de vasos rotos y cigarrillos aplastados, encontré las llaves del auto. Iván se alegró al ver que traía conmigo las llaves, y de común acuerdo decidimos que ya era tiempo de volver. El día estaba en su apogeo, y a pesar del cansancio, del ardor de las heridas y del volante maltrecho, llegamos a nuestras casas sin mayores sobresaltos. Es que son innumerables las experiencias con este muchacho que con los años terminaría considerando mi hermano. Y de ningún modo mi intención es relatarlas a todas, pues además de considerarlo imposible, primero porque no puedo recordarlas, y segundo porque la intención de estos escritos es no superar la extensión del Antiguo Testamento. Pero aún así creo necesario contar alguna más.
En mi cumpleaños número 29, a escasos meses de mi partida a España, estaba yo reunido con mi familia y amigos para celebrar el acontecimiento. Iván, que era uno de los que no se hallaban presente, interrumpió en mi casa con rostro serio, y delante de todos dijo que necesitaba hablar conmigo de forma urgente. Nos apartamos a un costado y me dijo que Rubén y Benji, otro amigo de Carimar, se habían peleado ferozmente. Accedí a acompañarlo para ver cómo había quedado Rubén, que, según contaba, resultó el más lastimado. Me excusé ante las miradas perplejas y de desaprobación de los presentes y nos fuimos en el auto de mi amigo. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí, mientras con lentitud entraba en el auto. He olvidado mencionar que yo por entonces todavía me hallaba convaleciente del pie tras el accidente de la pared, por lo que me movía lentamente, arrastrando mi pierna enyesada. Comencé a sospechar que todo era una mentira cuando en el viaje Iván comenzó a contradecirse en la historia, pero decidí aguardar a ver qué ocurría. Y lo que ocurrió fue que al entrar a casa de Rubén, Iván se me adelantó y gritando ¡sorpresa!, me señaló al interior. Ingresé, pues, y vi a varios de mis amigos allí reunidos. Estaba Poroto, Benji, Rubén, etc. Y estaba con ellos además una mujer, semidesnuda, extremadamente delgada y fea, que no dejaba de sonreír con lo que pretendía ser una expresión seductora. Me llevé a Iván a un costado y le dije que tenía que llevarme de vuelta, que toda la gente que se hallaba reunida en mi casa había venido por mi cumpleaños y estaban esperándome. Él se mostró muy sorprendido y casi con tono de reproche me preguntó si no me gustaba la sorpresa, que él se había encargado de todo, que había contratado a la prostituta. Una mentira más, ya que luego me enteré que la mujer recibió, por acostarse con todos, la cantidad equivalente a lo que cuesta pagarse en un bar un café con leche con medialunas. Pasó entre una cosa y otra una hora, en la que, huelga decirlo, no tuve contacto alguno con aquella mujer. Estaba tan preocupado intentando convencer a Iván que me llevara de vuelta, que no quise participar en modo alguno de aquella extraña orgía. Pero debo decir que pasaron situaciones divertidas en casa de Rubén, con uno y otro de mis amigos entrando en la habitación a la que no se le podía cerrar la puerta. Finalmente convencí a Iván de que se vistiera y volvimos a casa. Tras dejarme en la puerta, mi amigo se volvió a toda velocidad al lugar donde le aguardaba el placer. Nada más entrar observé que la mitad de las personas que habían venido ya no estaban, y las que quedaban no hacían otra cosa que mirarme con rencor, reprochándome el que me hubiera ausentado tanto tiempo. Desde entonces se habló de cualquier cosa menos de mi cumpleaños. Se fueron yendo también los que quedaban, y entre los últimos, Cintia, mi novia, apenas me dirigió la palabra, pero habló claramente cuando le dijo a mi hermana que le pidiera un remis para irse a su casa. Mi hermana también me reprochó cuando al final quise decirle algo y resaltó lo mal que había estado, haciendo esperar a todas aquellas personas. Los que quedaban desaparecieron mientras mi hermana me reprendía, por lo que al poco quedé por completo solo en la cocina, con el pie lastimado extendido ya que la lesión me dolía de tanto ajetreo. Sentado a la mesa, puse ante mí la torta de cumpleaños, intacta, y comencé a devorarla con un tenedor, despedazándola sin orden. Tenía la certeza de odiar a Iván en aquel momento, y hasta llegué a desearle la muerte, y cuestioné las costumbres morales de la madre. Y más o menos a esa hora mi amigo tocó el timbre de casa. Venía para contarme lo bien que lo habían pasado, lo que me había perdido. Ya por aquel entonces nos conocíamos en profundidad, por lo que al ver Iván lo que decía mi mirada, supo lo que sentía, y tuvimos uno de los encuentros más breves de nuestra vida. Partió de mi casa con la misma velocidad con la que había llegado. De todas formas, en un día o dos se me pasó la bronca, y el asunto quedó para el recuerdo, o para trasladarlo a la escritura, como aquí he hecho. También recuerdo la vez que tras una larga jornada de trabajo, en donde me hallaba reposando tranquilamente en casa, levanté el teléfono que no dejaba de sonar. Del otro lado de la línea estaba Iván, sumamente intranquilo, diciéndome que tenía que ir a toda velocidad a su encuentro, en uno de los accesos de la Panamericana. El asunto era que había visto cómo a un motociclista se le había caído la billetera,
mientras circulaba por el carril de alta velocidad de la Panamericana. El plan de Iván era meternos ambos en mi moto en dicho carril para agarrar la billetera, ya que intentar hacerlo caminando era un simple suicidio y con su auto demasiado peligroso. Accedí pues, y una media hora más tarde me reuní presto para hacer una nueva locura. En primer lugar, jamás llegamos a ver siquiera la dichosa billetera. Antes bien, lo único que conseguimos fue exponernos una y otra vez a los coches que circulaban a velocidades que superaban los 200 km por hora y que solo tenían el tiempo suficiente para tocarnos bocina. A la quinta o sexta vez de intentar aquella insensatez, desistimos del asunto y cada uno se fue a su casa. Pero aunque me he centrado en varios episodios que viví junto a Iván, solo lo he hecho para dar un orden en las historias. Pero con Rubén hay otras tantas durante el mismo periodo. La diferencia con Rubén, creo yo, era que no nos exponíamos con tanta facilidad a la muerte o a las lesiones graves. Aquí van algunas anécdotas junto a este otro gran amigo de la vida. Podría decirse que para empezar que la primera vez que Rubén me vio, pese a ser en el cruce de dos grandes avenidas, a plena luz del día, estaba yo en calzoncillos. Nos reuníamos en aquel lugar ya que Iván, que también estaba presente, era el amigo en común que iba a presentarnos. Yo los había visto primero, y adelantándome, me bajé los pantalones para que Rubén me viera así. Él se quedó boquiabierto al verme en calzoncillos. Había conseguido mi objetivo de impresionarlo, y desde entonces nos iríamos impresionando mutuamente. Ya he mencionado que cuando comenzamos a hacer las intervenciones, Rubén era uno de los protagonistas más destacados, y con el tiempo sería un innovador en la materia. En una ocasión en donde llegaba con mi amigo a retiro, nos topamos con un demente que en medio de la calle saltaba e insultaba a demonios que al parecer solo él podía ver. El gran Fyodor Dostoyevsky decía algo así que porque los fantasmas solo se han visto por locos, no quiere decir que los fantasmas no existan. La cosa fue que le sugerí a Rubén que fuera a enfrentarse a aquel loco, en su propio territorio. Sin dudar, mi amigo avanzó hacia su contrincante. Como siempre, yo me posicioné en un lugar estratégico para pasar desapercibido y para ver lo que iba a ocurrir. El loco gritaba sobre la vereda, en un lugar cercano a la puerta principal de la estación, donde se encontraban unas macetas gigantes, la mayoría de ellas ya sin plantas. Al llegar Rubén hasta el hombre, éste enmudeció de súbito. Esta simple actitud demostró que el loco no se esperaba que alguien fuera a acercarse a él de aquel modo. Luego Rubén comenzó a gritarle, pero balbuceando un lenguaje inexistente que, de todas formas, por la fuerza de la voz y la entonación, dejaba claro que el hablante estaba enfurecido. El loco estuvo por hacer o decir algo, pero se quedó inmóvil. Luego amagó a irse, pero también se quedó por lo que vendría a continuación. Rubén gritó con más fuerza, como reclamando algo, gesticulando con las manos. Luego avanzó un paso, luego metió una mano en una de las macetas y extrajo un puñado de tierra para mostrársela al loco. Y el loco puso cara de no comprender. Entonces Rubén se llevó el puñado a la boca y, con la mayor naturalidad, comenzó a comerse la tierra. El loco se convirtió entonces en un simple transeúnte y tras mirar a uno y otro lado de la calle, se fue caminando tranquilamente, sin darse vuelta ni una sola vez. No puedo olvidarme tampoco la vez que con Rubén nos fuimos al cine en compañía de un personaje llamado El Piojo. Este personaje solo salió con nosotros un par de veces, y si mal no recuerdo, aquella ocasión en donde nos acompañó al cine fue la última vez que lo he visto. Tendríamos como 20 años, y estábamos en el apogeo de las intervenciones. No recuerdo el cómo de aquella noche, pero la cuestión fue que terminamos por entrar a un cine en la calle Lavalle para ver una película malísima sobre la historia de un boxeador. Distraídos en cualquier cosa menos en la película, acordamos con mi amigo que era hora de entrar en acción. Entonces él avanzó por el pasillo y se sentó en una de las butacas de la primera fila. Algunos minutos más tarde seguí el mismo camino, pero al llegar junto a él fingí que me tropezaba con sus pies. «¿Qué haces, boludo?», me dijo. «¿Y vos?», «Con los pies en medio del camino, hijo de...», le contesté, a lo que Rubén comenzó a insultarme en voz cada vez más alta. Al llegar a la altura en donde se me acercaba,
amenazante blandiendo los puños. Ya gran parte del cine había comenzado a abuchearnos. Pero cuando fingimos la pelea y nos trenzamos tirándonos al piso, gritando, pataleando, comenzaron a ponerse en pie muchos de los espectadores, quienes finalmente se olvidaron de la película. Mucho de lo que aquí narro es gracias a lo que contaría más tarde el Piojo, quien en aquel momento no daba crédito a lo que veía. Cuando el griterío ya era ensordecedor y algunos de los presentes estaban por intervenir, se encendieron las luces del cine y apagaron la proyección. «¡Pará! ¿Vos no sos el hermano de Gustavo?», me preguntó inesperadamente Rubén, acomodándose la ropa y con una expresión en el rostro que yo conocía muy bien. «Sí, ¿cómo lo sabés?», le contesté, intuyendo lo que se venía. Él me dijo luego, en voz alta para que todos escuchasen, que era muy amigo de mi hermano y que por eso no nos podíamos pelear. En el instante siguiente fingimos reconciliarnos y, tras abrazarnos, comenzamos, hombro a hombro, a caminar hacia la salida. Entonces los gritos se hicieron verdaderamente estridentes, pareciendo una única voz monstruosa, como la voz de un gigante enfurecido. Creo que hasta nos llegaron a tirar cosas y escupirnos. Evidentemente muchos de los presentes se sentían decepcionados, pues esperaban una pelea que, al menos, justificara la interrupción de la película. Más o menos por aquella época entramos también con Rubén a un colegio, luego de pasarnos gran parte de la tarde deambulando de un lado a otro de la ciudad. Estábamos muy entusiasmados, ya que unos minutos atrás yo había agarrado a naranjazos a un colectivo que estaba repleto de gente que nos miraba incrédula. Una vez más, no existía justificación aparente a tal acción, y huimos corriendo al ver que el colectivo se detenía. Entramos pues en el colegio, y tras deambular por los pasillos de una de sus plantas, vimos que en una de las aulas todos los alumnos se amontonaban en la puerta en desorden y haciendo ruido. Rubén se adelantó y con tono severo les ordenó que entraran al aula, y dijo además que un tal profesor iba a hablarles. Yo no pude sino seguirle la corriente, y una vez que el aula estuvo por completo sentada y a la espera de lo que ocurriría, atravesamos la puerta. Confiado en que tenía los ojos de todos sobre mí, pues en aquel momento era yo el mencionado profesor, me giré hacia el pizarrón e hice el ademán de quien está por escribir. Pero al momento comencé a retorcerme, a chillar estridentemente, como un cerdo que lo empiezan a apuñalar. Me sorprendió escuchar que en cierto punto mi voz emitía un sonido extraño, mas un momento después entendí que Rubén gritaba a la par mía, y así, retorciéndonos y gritando, salimos del aula. Los alumnos permanecían en silencio como nunca antes, parecían petrificados o pintados en un cuadro en óleo. Nos paseamos un rato más viendo qué podíamos hacer, pero finalmente fuimos abordados por algunos de los responsables del colegio, y entre ellos el director mismo, por lo que no nos quedó más remedio que escaparnos lanzándonos por una ventana. A mí aquel escape me hizo acordar a años atrás cuando en mi último día de asistencia a clases, antes de irnos de Venezuela, saltaba el muro del colegio para escaparme ante la mirada de todos. También por aquel tiempo, o quizás un poco más adelante, con 20 o 21 años, deambulábamos, se podría usar otra palabra para no repetir tanto esta, pero esta es la única que realmente describe lo que hacíamos por aquella Buenos Aires, con Rubén hasta que por fin encontramos un cuadro en la basura. En el cuadro estaba pintado el rostro de una mujer, con una expresión de lo más triste. Entonces, ya no recuerdo a petición de quién, comenzamos, uno a la vez, a fingir que llorábamos mientras yacíamos abrazados al cuadro, sentados en el pasto. Los autos aminoraban la marcha, los transeúntes pasaban y se quedaban mirando, algunos indiferentes, otros acercándose y con dudas acerca de hablarle a alguien que veían tan afligido. El de nosotros que se mantenía apartado se mordía los labios de la risa, unos metros más allá. Luego, sin decirnos nada, nos intercambiábamos el rol. Y siempre era espontáneo. Con Rubén habíamos llegado a un nivel de entendimiento tal que un leve gesto del uno bastaba para poner en acciones las fechorías del otro. En el tren, como ya he mencionado en algún punto de este escrito, también hacíamos de las nuestras. Simulando a los vendedores ambulantes, Rubén solía entrar en el vagón en el que yo ya me había sentado, fingiendo ser un simple pasajero. Entonces se ponía a repartir en cada una de las piernas de los pasajeros un producto ficticio, o mejor dicho, inexistente,
pues la verdad era que nada traía en las manos. Y luego, al igual que los vendedores, pasaba al frente del vagón para dar su discurso de venta. Pero lo único que hacía Rubén al llegar a este punto era retorcerse, balbucear algo y tambaleándose, babeando, salía del vagón. Y allí quedábamos nosotros los pasajeros desconcertados, mirándonos unos a otros, y yo el primero que miraba a uno y otro lado. La imagen muy nítida de aquellos episodios era la de ver a algunas personas que miraban al suelo, creyendo que Rubén realmente algo les había puesto sobre las piernas, y se les había caído. Y más atrás, con 18 o 19 años, nos dedicamos a atormentar a los chanchos, aquellos gentilhombres que se dedicaban a recorrer el tren fijándose que los pasajeros tuvieran el boleto. Al principio solo escapábamos, pero luego los provocábamos. En una ocasión salí por una de las ventanas mientras el tren circulaba a gran velocidad y, manteniéndome en el exterior, pasé de un vagón a otro, mientras mis amigos corrían a los últimos vagones. En otra oportunidad me desnudé por completo, y mis amigos ocultaron mi ropa mientras caminaba a hablarle al chancho por un vagón atestado de gente, mientras me miraban perplejos. Le dije que me disculpara, que me habían robado todo, y por lo mismo no llevaba conmigo el boleto. Con una de mis manos tapaba mi sexo, y con la otra trataba de dar vehemencia a lo que contaba. El chancho se mostró muy afectado y me dijo que no me preocupara, que no pasaba nada. Cuando tocó el turno de bajar, aún desnudo desde el andén, me preocupé de que el chancho me viera mientras le mostraba la ropa que mantuve oculta. Lo recuerdo perfectamente, obeso, con su gorra similar a la de los aviadores, mostrándome el puño como diciendo, la próxima te agarro. Por aquella época también descubrimos cómo activar el freno de emergencia en los trenes. La primera de las veces fue por casualidad, ya que habíamos entrado junto a Iván y Rubén en un pequeño compartimiento que se hallaba entre los vagones, con la intención de hacer alguna maldad. Una vez adentro, los tres comenzamos pese al poco espacio a tocar o intentar romper todo lo que veíamos. Entonces descubrí una especie de palanca que colgaba del techo y la que, al empujarla hacia arriba, no hizo nada, así como no hizo nada al moverla a los lados. Pero, cuando tiré de ella hacia abajo, se escuchó una gran descarga de aire, como cuando frenaba un colectivo, y en el segundo siguiente el tren se detuvo. Aquella vez huimos lanzando gritos y carcajadas por las vías. Una vez el chancho nos descubrió dentro del compartimiento. Desde entonces deteníamos el tren cuando queríamos. Sobre todo lo hacíamos cuando entre las estaciones de Retiro y 3 de febrero queríamos bajarnos en el Ital Park. El parque de diversiones se hallaba justo a la mitad de camino entre ambas estaciones, y no encontrábamos razones, conociendo nuestro poder, de tener que caminar cuando podíamos detener el tren a nuestro gusto. Y es que se arremolinan en nuestros recuerdos un sinfín de sucesos que me gustaría transcribir, pero me siento incapaz de volcarlos fielmente al lenguaje, ya sea que no poseo la habilidad necesaria para la tarea, pero también porque he traspasado al llegar a este punto la extensión pretendida al iniciar el trabajo de contar la historia de mi vida. Pero creo, sin embargo, haber relatado los más destacados, a mi parecer. He obviado, como se ha visto, la tarea de juzgar si aquello que se cuenta está bien o está mal. Como en la buena literatura, al menos en lo que yo considero buena literatura, el lector deberá, si es que después de todo existirá éste encargándose de recibir el mensaje, pero el mensaje no fue construido más que para él, tomarse el trabajo de hilvanar todo lo que se le ha dado para luego, con algún esfuerzo, para qué negarlo, logre hacer una segunda lectura de la obra en sí, y después de eso pueda, al fin, entender lo que significa el conjunto. Insisto, alguna vez alguien dijo que la historia es creada por el lector, luego de descifrar los códigos o símbolos que el autor ha dejado a su disposición. Eso creo yo. En mi ser se debatieron cuestiones fundamentales en los años que abarcaron el periodo de 1986 al 2003, así como se debatieron las mismas cuestiones en mis primeros años en Venezuela, y más aún, cómo se debatirían en el futuro que me aguardaba en España. Pero en este último llegaría a ver con claridad mucho de lo que hasta entonces me sucedía, gracias al crucial y fortuito encuentro con la literatura y la filosofía, para descubrir que hasta entonces había sido víctima de mi propia naturaleza,
enfrentada a un ambiente por momentos hostil, por momentos beneficioso. Y el personaje que yo mismo había construido en base a la idea que los demás tenían de mí, se vería finalmente desenmascarado. Y no solo era un personaje, sino muchos, matizados según el ser humano que tenía delante. Mi percepción de la realidad se vería enfrentada a otras realidades, a otra manera de ver el mundo. Pero para hablar de esto, como ya he dicho, y como no me cansaré de repetir, nos estamos adelantando. Llegados a abril de 2003, me subí a un avión con destino a Madrid. Una vez más, no era consciente de cuánto hacía. Por eso no puedo evitar repetir las palabras del gran Pessoa. La esencia de la vida es la inconsciencia. El corazón, si pudiera pensar, se detendría.